Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Javi Mendoza NBA. Bueno, lógicamente yo soy Javi Mendoza NBA y entre estas jugadas de risa que os estoy poniendo en pantalla vengo a hablaros de los peores contratos de la NBA, con un especial en el que voy a recopilar los 10 peores contratos de la NBA. Pero antes de nada, recordad suscribirse, ¿vale? Porque si no lo hacéis, si no le dais a la campanita, no os va a avisar de que hay nuevo vídeo y me consta que la mayoría no estáis suscritos, así que por favor, seguir esas indicaciones. Sin más, empezamos con la posición número 10, Mike Conley, 32,5 millones de dólares. Ahí tenéis en pantalla el pico, ¿no? Porque no son justo 0,5 millones. Sin duda, un jugador que estaba llamado a hacer mucho más de lo que está haciendo actualmente en los Utah Jazz. Incluso muchos están diciendo, y creo que podemos estar de acuerdo hasta cierto punto, de que su temporada es peor de lo que era la de Ricky Rubio cuando estaban los Jazz. Entonces, que como que los Jazz han dado un paso hacia atrás. Sobre todo yo creo que el problema es que esperábamos muchísimo más de Conley. Su rendimiento no está justificando para nada la cantidad de millones que cobra. Estamos hablando de un rendimiento en tiros de campo horrible, 40,7%, además acumulando 13,9 puntos solamente, que significa un bajón enorme de cara a lo que hizo la pasada temporada, donde se fue hasta 21,1 puntos por partido. Y pasamos ahora a la posición número 9, Otto Porter, el jugador de los Chicago Bulls que firmó un contratazo que probablemente nunca debería haber firmado, está cobrando 27,2 millones de dólares, una barbaridad, y está prácticamente firmando los peores números de su carrera, 43,4% de acierto en tiros de campo con unos pobres 11,7 puntos. Es verdad que solo ha jugado 13 partidos, no le voy a dar el beneficio de la duda todavía, pero creo, por lo que hemos visto en años anteriores, cuando ya estaba cobrando tantísimos millones, que es un jugador que lógicamente tenía que estar en esta lista, porque no es alguien merecedor de cobrar tanto. En cualquier caso, por eso lo he puesto relativamente bajo en la lista, vamos a ir de mejores contratos a peores, entonces pues creo que esta posición 9 le hace relativamente justicia a un jugador que no merece cobrar lo que cobra. Y de la posición número 9 pasamos a la 8, como es lógico, donde pongo a André Iguodala, un jugador que probablemente me cree polémica, 17,2 millones prácticamente, pero es que ha renovado por otras dos por esos millones y un poco yo es un fichaje que he cuestionado desde el primer momento para los Miami Heat y de momento en 13 partidos yo creo que no me ha callado la boca. Está jugando 18 minutos prácticamente con 4,5 puntos únicamente y con la sensación de que mientras más minutos juega, peor le va a sus Miami Heat. Bueno, no es sensación, es estadística. Hablamos de que si juega menos de 20 minutos el récord de los Heat es positivo y si juega más de 20 minutos el récord de los Heat es negativo. Más derrotas que victorias. En cualquier caso, estadísticas aparte, la sensación es que André Iguodala, con mucho que sea un jugador que todo el mundo quiere tener en su equipo, probablemente lo quieres tener por el mínimo de veterano, no por 17,2 millones de dólares. Pasamos a la posición número 7 con Gorgui Dieng, otro jugador que cobra una millonada muy difícil de justificar. De hecho, desde que la firmó, subido a la cresta de la ola aquella de 2016 donde todos los pivots firmaban contratazos, pues desde que la firmó todo va en decadencia. Pasó de unos prometedores 10 puntos, 8 rebotes por partido a un 5-4 en la temporada siguiente. O sea, totalmente cambiado y sin embargo además esa tendencia se ha mantenido con el paso de los años y actualmente está estancado en unos tristes 7,4 puntos, 5,8 rebotes por partido, además siendo pívot tirando solamente 45,9% en tiros de campo y bueno, como todos los pivots de la liga, tirando cada vez más triples, tampoco con demasiado acierto, 35,5% de acierto y además un 19% únicamente desde que está en los Memphis Grizzlies. Turno para hablar de Brandon Knight, el jugador actualmente de los Detroit Pistons, pero que ha ido pasando ya por los Cavaliers, por los Rockets y por los Suns en solo 3 años. Estamos hablando de un jugador que cobra 15,6 millones de dólares y que, bueno, problemas de lesiones sobre todo no le están dejando rendir, pero además cuando lo hace pues tampoco está dejando sus mejores versiones, ni mucho menos. Parece que ahora los Pistons pueden empezar a levantar algo de cabeza, veremos cómo termina todo, pero sí es cierto que ahora mismo debe estar aquí. No metiéndolo en ese conjunto que os decía antes de lesiones de larga duración, creo
que por sus características en 2015 firmó un contratazo de muchos millones, después de firmar un año de 19,6 puntos por partido, estar en este nivel, pues ¿qué queréis que os diga? Creo que tiene mucho que mejorar si quiere justificar esos millones. Nos metemos ya en el top 5, posición que ocupa Draymond Green con 18,5 millones, el jugador de los Warriors que alcanzó su tope en la temporada 15-16 con, bueno, un nivel estratosférico, no solo en defensa, sino también en todas las facetas del juego, 49% de acierto, 14 puntos, que fue su máximo de carrera, 9,5 rebotes, 7,4 asistencias, 1,5 robos, 1,4 tapones. En general, unas sensaciones de que en defensa había pocos jugadores mejores que él. Sin graves problemas de lesiones, de hecho lo más grave que ha tenido yo creo que es sobrepeso, ha pasado esta temporada a promediar 38,9% solamente, hablando de un tío de 8 puntos, de 6,2 rebotes, de 6,2 asistencias, con la gravedad que implica que este año los Warriors pues lo tenían que tener como líder, porque no ha jugado ni Klay Thompson ni Stephen Curry y encima se ha ido Kevin Durant. O sea, Draymond Green tenía que ser el líder de este equipo, estaba llamado pues prácticamente si no a promediar un triple doble, a demostrar su mejor faceta ofensiva, y de hecho pues prácticamente que ha dejado todas las sensaciones contrarias. En la posición número 4 tenemos a Kent Bazemore, otro jugador que, bueno, tal vez ni siquiera debería estar en esta lista, porque este sí que nunca mereció el contrato que ha recibido. Así como decíamos que Brandon Knight tuvo una temporada de explosión y demás, en este caso Bazemore se vio beneficiado por unos Atlanta Hawks que en su momento, cuando le ofrecieron este contrato, no tenían nada que perder, ni siquiera tenían dinero que ofrecido, ¿no?, a sus jugadores. Entonces tenían que hacer una oferta a jugadores para llegar a los mínimos salariales que establece la NBA. Bazemore estaba ahí, era un jugador que, bueno, era titular en aquellos Atlanta Hawks y se llevó la pasta y se llevó un contratazo que, como digo, probablemente nunca se mereció. 12,9 puntos de máximo en su carrera, este año está en 8,7 con unos porcentajes de tiro bajísimos, 37,4% de acierto, o sea, un rendimiento para nada válido para cobrar casi 20 millones de dólares. Posición número 3 para Tyler Johnson en 19,2 millones de dólares, que tampoco está justificando para nada este año los Phoenix Suns. Está firmando la peor temporada de su carrera, 38% de acierto en tiros de campo, solamente 5,7 puntos por partido. Un jugador polivalente que en los Miami Heat dejó muy buenas sensaciones, muy buen tiro de 3, muy buen juego atlético, intensidad defensiva, y que sin embargo los Phoenix Suns no estamos viendo prácticamente nada. Estamos hablando además de un 28% de acierto en tiros de 3, o sea, yo creo que Tyler Johnson, y ahí va un poquito también el sentido de este ranking, en lo que esperábamos y lo que están cobrando y el rendimiento que están dando, esperábamos mucho más de Tyler Johnson después de sus primeros años en Miami. Y llegamos ya a la posición número 2, Allen Crave, un jugador que sin duda, pues bueno, yo creo que hasta él se pregunta qué hace aquí en esta lista, 18,5 millones. Todos nos echamos las manos a la cabeza el día que, un julio de 2016, en el que los Blazers le ofrecieron 75 millones por 4 temporadas, un contrato que entra ahora en su último año, y bueno, todo fue por igualar una oferta de los Brooklyn Nets, ¿no? Por un jugador que parecía prometedor, pero aún así era una barbaridad de dinero lo que le ofrecieron el máximo. Sin embargo, como una especie de ejercicio de justicia poética, 2 años más tarde, este Allen Crave, que como digo, nunca ha llegado a ser un jugador que merezca cobrar tanto, fue traspasado a los Brooklyn Nets, que ahora también lo han traspasado, pues bueno, inicialmente a los Atlanta Hawks y estos a los Minnesota Timberwolves recientemente. Un Allen Crave que, como digo, 18,5 millones, un dinero que nunca mereció cobrar y que desde luego nunca ha justificado. Tenía tanto que decir sobre Allen Crave que ni siquiera he dicho nada sobre los números que está haciendo este año. 35,6% de acierto en tiros de campo para unos tristísimos mínimo de carrera desde su año sophomore, 4,6 puntos por partido, 3,2 desde que están los Timberwolves, o sea, estamos hablando de un rendimiento pésimo. Y ahora sí, llegamos a la primera posición, Nicolas Batum, 25,56 millones de dólares para un tipo que solamente ha jugado 22 partidos este año, que está promediando 3,6 puntos por partido con un pésimo, yo creo que el peor que he dicho hoy, 34,6% de acierto en tiros de campo. Un jugador que para nada está dando el rendimiento que se esperaba de él
bueno, y que probablemente volvemos a ponernos en esa situación, fue arriesgado ofrecerle el contrato que le ofrecieron cuando, bueno, los jugadores pues van cumpliendo años, ¿verdad? Es cierto que tal vez Nicolás Batum con 31 años no debería estar todavía dando este rendimiento, pero bueno, a los hechos me remito, su rendimiento ha bajado en picado desde el año pasado ya fue malo, pero lo de este año ha sido tremendamente nefasto, como digo, para mí el peor contrato de la NBA actual. Y me vais a permitir que meta a Chandler Parsons en esta lista, ¿no? Porque tiene que estar. O sea, yo no concibo una lista de peores contratos de la NBA sin poner a este tío. Desgraciado accidente de tráfico aparte, yo creo que Parsons es el típico atracador, ¿no? El tío firmó el contratazo y a partir de ahí no volvimos a saber nunca más de él. O sea, fue un bajón histórico de uno de los mejores aleros más prometedores que había en la NBA y que de pronto, una vez que firmó por el máximo, pues desapareció para siempre. O sea, fue una cosa extrañísima y que, insisto, aunque he querido dejar aparte lesiones y demás, yo creo que Parsons sí merecía esta mención especial. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión, si creéis que me he dejado alguno, si cambiaréis el orden de estos rankings que he puesto de peores contratos, y si, bueno, si os ha gustado, ¿no? Y si queréis que haga más vídeos de este estilo, porque la verdad que necesito tener vuestro feedback para saberlo. Nos despedimos con estos fallos, con estos fails de la NBA, y no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanita.